Imaginad una novela con esta trama. Un joven soldado presencia uno de los bombardeos más crueles de la Segunda Guerra Mundial. Sobrevive, pero la huella de la tragedia lo marcará de por vida. 24 años más tarde escribirá su obra maestra sobre ese bombardeo, que lo convertirá en uno de los autores de culto del siglo XX. ¿Pero creéis que el éxito conseguirá borrar el trauma? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Casa Blackie en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy os vamos a contar la historia de Kurt Vonnegut y Matadero 5. Dicen que una de las grandes tragedias para cualquier ser humano es no saber cuáles son los momentos claves de su existencia cuando los está viviendo, sino muchos años después, a veces décadas, incluso al final de la vida. Como en la famosa frase de Kierkegaard, la vida hay que vivirla hacia adelante, pero solo puede entenderse mirando hacia atrás. Sin embargo, algunas veces los momentos que nos tocan vivir son tan trágicos que incluso a una edad temprana sabemos que nos van a marcar la vida. Esto estoy seguro que les ocurrió a muchos de los combatientes en la Segunda Guerra Mundial y sin duda también a nuestro protagonista de hoy, Kurt Vonnegut. La guerra dejó en Kurt una huella indeleble y cuando se convirtió en escritor supo que tenía que escribir sobre su experiencia en Alemania, pero tardó 23 años en conseguirlo. El resultado fue su obra maestra, Matadero 5, la obra que le garantizó su paso a la posteridad, pero también la obra que lastró el resto de su producción. De hecho, Kurt llegó a decir, en el final de su vida, que tenía que haberse retirado después de escribir Matadero 5, pero claro, solo tenía 46 años. Kurt desembarcó en Francia con el ejército americano el 6 de diciembre de 1944. Solo 7 meses antes había ido a visitar a su madre por sorpresa durante el periodo de instrucción para celebrar el Día de la Madre. Ese día, su madre se suicidó por una sobredosis de barbitúricos. Ese fallecimiento dejó una obsesión por la muerte en Kurt que le acompañó durante toda su vida y toda su obra. En Matadero 5, por ejemplo, hay una cantidad enorme de muertes, cada una de ellas acompañada por el estribillo "es lo que hay", o en inglés "so it goes". La versión original en inglés da una idea más clara de la impotencia y de la omnipresencia de la muerte en la vida de Kurt. Es lo que hay, sí, y es lo que va a seguir habiendo siempre, la muerte. And when you get to be my age, you start asking your kids what life is all about. El cadáver de su madre no fue el único que vio Kurt en esos meses de 1944. El 16 de diciembre comenzó la última gran ofensiva nazi de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de las Ardenas, y allí, en el este de Bélgica, casi en la frontera con Alemania, estaba el regimiento de Kurt, precisamente en el lugar donde los 200.000 soldados alemanes tratarían de romper las líneas aliadas. Kurt y sus compañeros de pelotón fueron de los primeros en ser emboscados y capturados. Cuando los alemanes les sorprendieron, se lanzaron a las cunetas que tenían cerca, pero de los bosques que les rodeaban empezó a sonar un altavoz con un fuerte acento alemán que les decía: «Esto no tiene sentido, podemos veros, rendíos». Kurt miró a su lado y encontró a su compañero y amigo Bernie O'Hare pasando rápidamente las páginas de su guía inglés-alemán y buscando la expresión para pedirles a los alemanes que no les dispararan. De repente gritó «Nein Scheißen» y los alemanes empezaron a reírse. Bernie lo intentó otra vez «Nein Scheißen» y los alemanes se reían cada vez más, se partían de risa. Resultaba que Bernie no les estaba pidiendo que no les disparasen, sino que no se cagasen. La diferencia era más o menos la misma que existe en inglés entre don't shoot y don't cheat. Los alemanes capturaron a los americanos sin parar de reírse. Estoy seguro de que fue uno de los episodios más cómicos del final de la guerra, digno de aparecer en una novela de Kurt Vonnegut. Lo que sucedió después de que los hicieran prisioneros está muy bien narrado en Matadero 5. Caminaron muchos kilómetros bajo el frío y la nieve y algunos americanos murieron congelados.
Los que sobrevivieron subieron a un tren de la muerte en el que muchos también murieron de hambre o de alguna enfermedad. Las escenas en este tren son algunas de las más brillantes de Matadero 5. En ellas, Vonnegut demuestra su destreza a la hora de crear secundarios inolvidables con apenas 4 o 5 frases, como por ejemplo el vagabundo que se sube en el mismo vagón que Billy Pilgrim, el protagonista de la novela. Este vagabundo no para de repetir que aquel tren de la muerte, no está tan mal, que él ha estado en sitios peores, que ha tenido más hambre otras veces. El 8º día, este vagabundo le vuelve a decir a Billy: «Esto no está tan mal, yo puedo dormir en cualquier lado». El 9º día, el vagabundo muere. No es difícil imaginar cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir. ¿Te parece que esto está tan mal? No está tan mal. Pero Billy y Kurt se las arreglan para llegar al campo de prisioneros. Lo que ocurre es que allí no hay sitio para ellos, y junto a otros 150 americanos los vuelven a meter en un tren y los llevan a Dresde. Allí no los internan en un campo, sino en un edificio llamado Schlachthof 5, o en español, el matadero número 5. Somebody gets into trouble, gets out of it again. People love that story. They never get sick of it. Los soldados americanos se quedaron boquiabiertos, se quedaron maravillados cuando vieron Dresde. Era una de las ciudades más hermosas de Europa, la joya de Alemania, la mejor muestra del barroco fuera de Italia. Hay que pensar que aquellos soldados salían de Estados Unidos por primera vez en su vida. Entre ellos Kurt, que fue uno de los que más apreció la belleza de Dresde. Kurt provenía de Indianápolis, una ciudad anodina y fea, con lo cual el contraste era difícil de pasar por alto. Así lo describe en Matadero 5. Los norteamericanos llegaron a Dresde a las 5 de la tarde. Abrieron las puertas del vagón y descubrieron la ciudad más bella que había visto jamás la mayoría. Tenía un perfil intrincado, voluptuoso, encantador y absurdo. A Billy Pilgrim le pareció un cuadro del cielo de una escuela dominical. Detrás de él alguien dijo: «Oz». Era yo, fui yo. La única ciudad que había visto era Indianápolis. Es posible que parte de la admiración de Kurt proveniera también por una sensación de orgullo recuperado por su origen alemán. La familia de Kurt, de ahí el apellido, procedía de Alemania y no había sido nada fácil ser alemán en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Los unos, los Jerrys, los boches, como los llamaban entonces, provocaban recelos, cuando no directamente enemistad. A pesar de todo, la familia de Kurt había sido rica. Su padre y su abuelo eran arquitectos. Su abuelo construyó la Casa Alemana, que es el edificio más importante o uno de los edificios más importantes de Indianápolis, aún hoy catalogado entre los edificios históricos, pero que en la Primera Guerra Mundial, por motivos bastante obvios, cambió el nombre de Casa Alemana a Atheneum, como se le sigue conociendo hoy en día. Lo que acabó con la riqueza de la familia de Kurt no fue su germanismo, sino el crack del 29 y la Gran Depresión. Sus padres se arruinaron y de hecho Kurt considera que esa fue la clave del suicidio de su madre. Llegó a decir que su madre era adicta a ser rica y que no había superado el hecho de no poder contar con muchos criados u organizar las mejores fiestas de la ciudad de Indianápolis. Kurt, después, cuando se casó con Jane, también pasó bastantes estrecheces hasta la publicación de Matadero 5. Fueron los que él mismo llamó sus años flacuchos. Pero él estaba acostumbrado a luchar por destacar desde niño. Era el menor de 3 hermanos, Bernard le llevaba 8 años y Alice 5, y pronto descubrió que había sido un accidente, algo que cuando le dijeron no entendió completamente. Lo que sí entendía era que para destacar en las comidas y en las cenas familiares, el más pequeño de la familia tenía que conseguir llamar la atención, y lo hizo a través de un humor negro, un humor provocador que practicó desde niño y que le venía de su padre, que practicaba también aquello tan alemán del Schadenfreude, que es una palabra que no tiene una traducción exacta en ningún idioma, pero que se suele traducir como alegría por la desgracia ajena. En el caso del padre de Kurt no sería tanto alegría, sino ganas de reírse de situaciones en las que el resto del mundo se compadece o, en el peor de los casos, mira para otro lado. Esto lo heredó Kurt, que tenía, por ejemplo,
una pasión por las muertes tontas y accidentales. Durante los primeros años de la guerra solía contar la historia de un soldado que se enteró del bombardeo japonés en Pearl Harbor estando en la ducha y del shock se cayó y se mató. Él lo contaba y se partía de risa cuando a nadie más le hacía gracia esta historia. Era sin duda una muerte que podría aparecer en una de sus novelas, como otras que aparecen de este estilo. Por ejemplo, en Matadero 5 tenemos la muerte de Valencia, la mujer del protagonista Billy Pilgrim, cuando va a visitarlo después de que éste haya tenido un accidente de aviación. Este es el fragmento en el que lo cuenta. Valencia adoraba a Billy, lloraba y sollozaba tanto que se pasó la salida correcta en la autopista. Pisó a fondo el freno y un Mercedes le embistió por detrás. Gracias a Dios nadie se hizo daño, porque los dos conductores llevaban puestos los cinturones de seguridad. Gracias a Dios, gracias a Dios. El Mercedes solo perdió un faro, pero la parte de atrás del Cadillac se convirtió en el sueño húmedo de un taller de chapa y pintura. El maletero abierto parecía la boca del tonto del pueblo explicando que no sabía nada de nada. El tubo de escape se había quedado en el suelo. Cuando llegó al hospital, la gente corrió a las ventanas para ver qué era aquel estruendo. El Cadillac, que había perdido los dos silenciadores, sonaba como un bombardero averiado. Valencia apagó el motor, pero luego se desplomó sobre el volante y la bocina sonó sin parar. Un médico y una enfermera corrieron a ver qué ocurría. Encontraron inconsciente a la pobre Valencia, envenenada por monóxido de carbono. Estaba de color azul celeste. 1 hora después estaba muerta. Es lo que hay. En este texto podemos contemplar algunas de las características del humor típico de Vonnegut, la ironía, esa ironía del gracias a Dios que repite varias veces cuando Total Valencia va a morir unos minutos después, o esa capacidad de crear imágenes humorísticas en momentos tan trágicos, ese maletero cuya boca se abre como el tonto del pueblo que no sabe nada de nada. Y esta capacidad de reírse de la tragedia es aún más impactante si tenemos en cuenta que este episodio está inspirado en un suceso que realmente le ocurrió a Vonnegut y a su familia, uno de los momentos claves de su vida. Alice, la hermana preferida de Kurt, su adorada Alice, para quien dijo alguna vez que escribía todos sus relatos y sus novelas, enfermó gravemente de cáncer con solo 40 años. Kurt y toda la familia estaban con ella en el hospital porque sabían que podían ser los últimos días. Toda la familia salvo Jim Adams, el marido de Alice, un emprendedor fracasado que estaba de viaje de negocios para intentar vender una publicación sobre adhesivos que le parecía un gran invento. Jim era tan fracasado como optimista, lo cual tiene bastante sentido si se para a pensar. Y creía que el hecho de cerrar ese negocio podría animar a Alice y ayudarle en su recuperación. Se subió al tren en Nueva Jersey con tal mala suerte que el maquinista sufrió un infarto nada más salir y cayó sobre la palanca de aceleración. El tren salió disparado y recorrió algunos metros a toda velocidad hasta llegar a un puente. Allí descarriló y cayó al río. Murieron Jim Adams y otros 46 pasajeros. Alice se enteró de la noticia y se murió 2 días después. Antes de eso le hizo prometer a Kurt que cuidaría de sus 4 hijos. Kurt no podía negarle nada a su hermana preferida en su lecho de muerte y le dijo que sí, que los cuidaría, pero eso significaba que Jane, su mujer, y él iban a tener que mantener una familia con 7 hijos. Kurt y Jane todavía estaban en sus años flacuchos y se vieron obligados a dar en adopción al hijo pequeño de Jim y Alice. Aún así, eran 8 en la familia y las estrecheces se multiplicaron y además a Kurt empezó a gustarle cada vez menos la vida familiar. Incluso cuando trabajaba de periodista o en el departamento de comunicación de General Electric, a Kurt le gustaba encerrarse todos los días a escribir un rato, le gustaba llevar esa vida como de escritor profesional. La familia y los quehaceres del hogar le irritaban bastante. De hecho, Jane y Kurt tuvieron que firmar un contrato para que él colaborara en la casa. A cambio, ella se comprometía a no darle la lata. Literalmente el contrato decía: con el entendimiento de que mi esposa no me va a dar la lata, interrumpirá o de otro modo molestará al respecto, prometo limpiar el baño y la cocina 1 vez a la semana a 1 hora y día de mi elección. No solo eso, sino que la limpieza será a fondo. Aún más, mientras lleve a cabo estas tareas, me abstendré de hacer comentarios como mierda, me cago en todo y otras vulgaridades de esa índole. A pesar de todo,
Jane la apoyaba como nadie, era la única que creía que su marido era un genio, y de hecho fue la única que le apoyó cuando él decidió dejar su trabajo en la General Electric para dedicarse a ser escritor a tiempo completo. El resto del mundo pensaba que Kurt estaba loco, y no es de extrañar, porque las negativas a sus relatos y sus novelas se le acumulaban en la mesa, se le acumulaban tanto que utilizaba ese papel como borrador, escribía por detrás, a veces apuntaba ahí la lista de la compra. Pero él no cejaba en su empeño de convertirse en escritor y alquiló la habitación encima de una gasolinera para que no le molestara a su familia. Se la alquiló al dueño de la gasolinera, la habitación era de su hija, Mary Lou, que en ese momento estaba en la universidad. Él escribía allí todos los días y de hecho los clientes de la gasolinera de Alplos, donde vivía, empezaron a salir en sus relatos una y otra vez. Mary Lou volvía de vez en cuando de la universidad y se irritaba mucho por ver que su habitación había sido prestada o alquilada a aquel hombre que no conocía de nada. Encontraba la papelera llena de páginas desechadas por Vonnegut, relatos que no le gustaban o fragmentos de novela que no habían dado el estándar de calidad que él esperaba. Lo que hacía Mary Lou cuando lo encontraba era cabrearse mucho y quemar esos papeles. Años después, cuando Vonnegut ya fue famoso, se dio cuenta del error que había cometido y del valor que tendría aquella producción desechada por Kurt. Esa costumbre de encerrarse a escribir todos los días la mantuvo hasta el final de su vida. De hecho, Lily, la hija de su segundo matrimonio, recuerda lo que le costaba dormirse cuando su padre se compró un ordenador con un procesador de textos y abandonó la máquina de escribir. Lily se había acostumbrado a dormirse arrullada por el sonido del tecleo de su padre en el cuarto de arriba. Es curioso que Kurt, un ídolo de la contracultura y un hombre conocido por sus mensajes a favor de la convivencia, la paz y la familia, no fuera precisamente el hombre más familiar del mundo, al menos eso es lo que dicen sus hijos, a los que a veces les daba incluso algo de miedo. La mejor anécdota para ilustrar esta paradoja sucedió en el año 1997 en una charla en Wisconsin. Kurt estaba hablando en ese momento de la importancia de la familia y de los niños y de la importancia de ser amables los unos con los otros cuando una madre entró en la sala con un niño pequeño que pegó un grito. Kurt se irritó muchísimo y le gritó a la señora: «¿Por qué no sacas a este niño de aquí de una puta vez?». Ese comentario arrancó la mayor carcajada del auditorio de esa noche. La ironía entre el mensaje de Kurt y su forma de actuar era más que evidente. Pero los problemas con la familia no son propios solo de la edad adulta de Kurt Vonnegut. También tuvo problemas con sus hermanos, o más bien con su hermano. Así como Alice era su gran adorada, con Bernard siempre tuvo un gran resentimiento. Bernard se convirtió muy pronto en un científico importante para los Estados Unidos. Trabajó en el campo de la meteorología y estuvo en el grupo que consiguió por primera vez en la historia provocar la lluvia artificialmente, uno de los grandes deseos del ser humano. A pesar de que su relación no fuera completamente fluida, Bernard le consiguió un trabajo a Kurt en General Electric, donde él trabajaba, en el departamento de comunicación. General Electric tenía su sede en Schenectady, en el estado de Nueva York, y era entonces probablemente la empresa más importante del mundo. Sus instalaciones de Schenectady eran una especie de Silicon Valley primigenio. Tenían más de 30.000 empleados, tenían su propio campo de béisbol, su propia policía, su propia clínica y también tenían su propia vida social. Y sin embargo, Kurt no acabó de encajar en ese lugar. No era un hombre capaz de socializar si él no era el centro de atención. No estaba acostumbrado al trabajo en equipo, al trabajo gregario. Y sobre todo le molestaba mucho que el trabajo de los científicos fuese tan apasionante y el suyo dentro del departamento de comunicación fuese tan anodino. Así que a los 3 años de estar allí lo dejó para convertirse en escritor. Kurt no recordaría la experiencia en General Electric con agrado y sin embargo es fundamental para entender su producción literaria. Sin duda, esos años en aquella compañía tuvieron mucho que ver con su gusto por la ciencia ficción. En las obras de Vonnegut siempre hay algún elemento de ciencia ficción. Él inventó ese planeta, Tralfamador, con sus habitantes, los tralfamadorianos, tan peculiares que son como un desatascador verde con una ventosa y un mango, y el mango acaba en una mano, y esa mano tiene un ojo dentro, una especie de precursor del laberinto del fauno.
Lo que caracteriza a los tralfamadorianos es su incapacidad para entender cómo comprendemos el tiempo en la Tierra. Para ellos, el pasado, el presente y el futuro transcurren siempre simultáneamente. De hecho, ellos saben cómo acaba el universo. Así se lo cuentan los propios tralfamadorianos a Billy Pilgrim en Matadero 5. Sabemos cómo termina el universo, respondió el guía, y la Tierra no tiene nada que ver, excepto que también es aniquilada. ¿Cómo acaba el universo?, preguntó Billy. Lo volamos por los aires, experimentando con nuevos combustibles para nuestros platillos volantes. Un piloto de pruebas tralfamadoriano aprieta el botón de inicio y todo el universo desaparece. Es lo que hay. Si lo saben, dijo Billy, ¿no hay alguna forma de evitarlo? ¿No se puede evitar que el piloto apriete el botón? Siempre lo ha apretado y siempre lo apretará. Siempre le dejamos y siempre le dejaremos. El momento está estructurado así. Durante toda su vida, a Vonnegut le molestó que le consideraran un escritor de segunda fila por escribir sobre ciencia ficción. En los años 60 o 70 se veía a aquellos escritores como escritores de género. Hoy en día valoramos mucho más la obra de gente como Vonnegut, como Ray Bradbury, como Ursula K. Le Guin o como Philip K. Dick. Pensamos en ellos como grandes escritores, no simplemente como escritores de ciencia ficción. Pero en aquella época no era así. Y Vonnegut se quejaba diciendo que parecía que uno no podía ser un buen escritor y saber cómo funcionaba una nevera. El tema principal de las novelas de Vonnegut es el choque entre los seres humanos y las máquinas. Sin duda, la experiencia en General Electric fue fundamental para desarrollar esta idea. Una idea que se quedó en su cabeza hasta su muerte y que hoy sigue tan vigente. De hecho, el famoso día en el que el Apolo 11 llegó a la Luna y el ser humano pisó por primera vez nuestro satélite, la CBS, en el mítico programa del alunizaje con Walter Cronkite, invitó a Kurt Vonnegut junto a Arthur C. Clarke y a Gloria Steinem para debatir sobre la llegada a la Luna. Lo curioso es que Vonnegut no se puso del lado de Arthur C. Clarke, del otro escritor de ciencia ficción, sino de Gloria Steinem, la activista feminista, y dijo que era una vergüenza que se hubiesen gastado miles de millones de dólares en llegar a la Luna cuando había tantos lugares pobres en el mundo y en Estados Unidos. Seguramente la carrera espacial le recordaba algo más que a General Electric, le recordaba al bombardeo de Dresde. Ahí fue cuando Kurt perdió su fe en la ciencia. Él decía que a los 22 años su fe en la ciencia era absoluta, que pensaba que los científicos, tal vez su hermano, conseguirían una fotografía de Dios Todopoderoso y se la venderían a una revista. En cambio, decía, lo que hicimos cuando yo tenía 22 años fue arrojar nuestra verdad científica sobre Hiroshima. I was a great believer in truth, scientific truth, and then as I wrote once, then truth was dropped on Hiroshima. Uno de los momentos más justamente famosos de Matadero 5 es aquel en el que Billy Pilgrim ve un bombardeo hacia atrás en una película bélica. Es este fragmento en concreto. Unos aviones estadounidenses llenos de agujeros, hombres heridos y cadáveres despegaban hacia atrás de un aeródromo de Inglaterra. Al sobrevolar Francia, unos cuantos cazas de combate alemanes volaban en dirección a ellos hacia atrás y aspiraban balas y fragmentos de metralla de algunos de los aviones y sus tripulaciones. Los bombarderos abrían las compuertas de las bombas y ejercían un milagroso magnetismo que encogía los incendios, los comprimía en contenedores cilíndricos de acero y los alzaba hasta el vientre de los aviones. Cuando volvían a su base, los cilindros de acero se sacaban de las rejillas y se enviaban de vuelta a Estados Unidos, donde había unas fábricas en las que día y noche se desmantelaban los cilindros y se separaban sus peligrosos componentes en minerales. Los minerales se enviaban después a unos especialistas en zonas lejanas. Su labor era enterrarlos y esconderlos para que nunca volviesen a hacer daño a nadie. Los pilotos estadounidenses devolvían sus uniformes y se convertían en estudiantes de instituto. Y Hitler se transformaba en un bebé, supuso Billy Pilgrim. Eso no salía en la película. Billy estaba extrapolando. Supongo que estos aviones que chupan las balas y absorben el fuego
son un sueño de Vonnegut, sobre todo después de haber estado en el bombardeo de Dresde. Entre el 13 y el 15 de febrero de 1945, más de 1.200 aviones aliados soltaron 3.900 toneladas de bombas sobre Dresde. Quedaban 3 meses para la rendición de Alemania y a pesar de algunas excusas que luego se esgrimieron sobre una posible reagrupación de tropas para frenar el frente ruso, no existía ningún motivo real para el bombardeo de Dresde más allá de la desmoralización o de una operación de castigo. De hecho, en Matadero 5, los soldados británicos les dicen a los americanos que pueden estar tranquilos. Allí no tendréis que preocuparos por las bombas, les dicen. Dresde es una ciudad abierta, no está defendida y en ella no hay industrias bélicas ni concentraciones de tropas de importancia. Fue un atropello, un crimen de guerra en el que, según Vonnegut, murieron 135.000 personas. Los historiadores han rebajado esa cifra y hablan de 25.000 muertos. Sea como sea, la población de Dresde quedó muy diezmada y la ciudad reducida a escombros. La gran joya del barroco, la ciudad más hermosa de Alemania, prácticamente no existía después del 15 de febrero. Una de las imágenes más icónicas de esos días fue la de los animales del zoo bombardeado, vagando libres por la ciudad, las llamas encima de montañas de escombros y el chimpancé, el querido chimpancé, sentado sobre un muro sin manos, porque las bombas se las habían arrancado. El fuego tuvo que convertir Dresde en un infierno, y Billy Pilgrim, el protagonista de Matadero 5, y Kurt Vonnegut estaban allí. De hecho, lo repiten una y otra vez a lo largo de la novela. Yo estuve allí. Pero quizás esta repetición esconde una realidad muy distinta, o por lo menos parcialmente distinta. Sí, ellos estaban allí, en Dresde, pero no estaban en el exterior. Salvaron su vida porque estaban en el sótano del matadero número 5 del antiguo matadero de carne de Dresde, que ahora se había convertido en una pequeña cárcel para prisioneros de guerra. Y eso es algo que Vonnegut no podía olvidar. La verdadera historia estaba sucediendo fuera. Como dice su biógrafo Charles Shields, era como si Kurt estuviera durmiendo durante el saqueo de Troya. Por eso empezó tantas veces la novela y por eso la abandonó otras tantas veces. No era capaz de encontrar la clave de la narración. Hasta que la mujer de su amigo Bernie O'Hare, aquel que les había dicho a los alemanes que no se cagasen cuando los apresaron en las Ardenas, le dio la clave definitiva. Kurt había ido a casa de Bernie para que éste le contase las anécdotas que recordaba de la guerra, porque él se daba cuenta de que había olvidado muchas de ellas. Mary, la mujer de Bernard, estuvo toda la tarde demostrando un gran enfado hacia Kurt, hasta que Kurt se enteró de lo que le pasaba. Estaba muy enfadada porque Kurt fuese a escribir un libro sobre la guerra, un libro con personajes que después interpretarían John Wayne o Frank Sinatra en el cine y que haría que los niños quisiesen ir a la guerra. Hay que recordar que en ese momento se estaba librando la guerra de Vietnam. Mary le dijo: ¿por qué por una vez no cuentas la verdad y dices que erais solo niños cuando fuisteis a Alemania? Kurt se quedó tan impresionado con la tesis de Mary que le prometió que escribiría una novela con unos personajes que jamás podrían interpretar Frank Sinatra o John Wayne. Le prometió también que la subtitularía La Cruzada de los Niños. Aparte de eso, incluyó esta conversación en el primer capítulo de la novela y le dedicó la obra a Mary O'Hare. All right, I must say something about this. And so I tried and I tried and I tried, and I wrote parts in a novel suitable for Duke Wayne and Frank Sinatra and perhaps Douglas Fairbanks Jr., and it would not work, and it would not work. And I thought the problem was that there was no discussing a massacre on this order. Y realmente es muy difícil imaginar a un Sinatra o a un Wayne interpretando algunos de los locos personajes de Matadero 5, como ese Billy Pilgrim, el protagonista, un chaval torpe, desgarbado, alto, al que todos quieren matar durante la guerra y que después a la vuelta es abducido por los extraterrestres transfamadorianos. O a Roland Weary, ese soldado pendenciero que odia a Billy Pilgrim por encima de todas las cosas y que muere a causa de las heridas de los pies, heridas gangrenadas que le han provocado los zuecos que le obligan a calzar los alemanes después de robarle sus botas.
o a esos oficiales ingleses que hacen una función de Cenicienta vestidos de mujer, o a Edgar Derby, el pobre Edgar Derby fusilado por robar una tetera. Como dice al principio de Matadero 5, todo esto ocurrió más o menos. Todos estos personajes están más o menos basados en la realidad. Por ejemplo, Kurt nunca olvidó la figura de Michael Palaya, un soldado veterano de más de 40 años que fue fusilado por robar una lata de judías. Michael tuvo tal mala suerte que en el reparto de abrigos de los muertos le tocó uno que tenía escrito en cirílico las letras SSSR. Los alemanes odiaban a los rusos y le obligaron a quitarse ese abrigo. Al quitárselo, cayó la lata de judías que había robado. Decidieron fusilarlo y ordenaron a Kurt que cavara una fosa a su lado mientras esperaban para matarlo. Palaya veía a Kurt cavar la que iba a ser su tumba. Cuando terminó, le pegaron un tiro por la espalda. Las novelas de Kurt Vonnegut están llenas de alter egos del autor. En el caso de Matadero 5 aparece como 3 personajes distintos. Aparece como Billy Pilgrim, el protagonista, que es Kurt solamente en parte, pero sin duda ese hombre alto, desgarbado, que con el frío su cara se pone roja como la de un flamenco sucio, está basado en Kurt. Aparece también en varios fragmentos como el propio autor, Kurt Vonnegut. Ya vimos uno de esos fragmentos, que es cuando llegan a Dresde y hay un soldado que dice que parece Oz. Y dice, ese era yo. También hay un momento, después de llegar al primer campo de prisioneros, en el que los ingleses les dan mucha comida a los americanos y estos acaban echándola toda en las letrinas. Toda menos el cerebro, dicen. Salvo un soldado que estaba en la letrina y empezó a decir, ahí va, y se refería al cerebro. Luego añade, ese soldado era yo. También aparece haciéndole una llamada a Billy Pilgrim borracho por la noche, algo que en el primer capítulo nos ha dicho que hacía habitualmente en esa época de su vida. Y por supuesto todo el primer capítulo, que es un ejemplo de metaficción tan típica de los posmodernos, una metaficción que hace creernos que hay una gran parte de realidad en una historia que, no olvidemos, tiene extraterrestres, entre otros elementos. A Kurt le gustó tanto este recurso que utilizó en Matadero 5 que reescribió algunas de sus novelas anteriores, incluyendo un primer capítulo en el que también aparecía él como Kurt Vonnegut, y de hecho es un recurso que utilizó a lo largo de toda su obra posterior a Matadero 5. Pero hay un tercer alter ego de Kurt Vonnegut en la novela, el escritor de ciencia ficción Kilgore Trout, un personaje recurrente en la obra de Vonnegut que va a ir saliendo una y otra vez en las novelas posteriores y también en alguna anterior, y que le sirve a Kurt en este caso para atizarse un poco a sí mismo, pero también como queja por su situación en el mundo editorial. En Matadero 5 dicen de Kilgore Trout que nadie ha oído hablar de él y que la falta de popularidad de Trout era merecida porque su prosa era espantosa. También en Matadero 5 se nos narra el argumento de alguna de las obras de Kilgore Trout, de alguna de sus novelas, como por ejemplo aquella en la que un hombre viaja en el tiempo y se encuentra con Jesucristo con 12 años trabajando en la carpintería con José. En ese momento, unos legionarios romanos le hacen un encargo de fabricar una cruz para crucificar a un alborotador y tanto Jesucristo como José están muy felices con el encargo. Se nos explica también el argumento de otra novela de Trout que cuenta cómo unos extraterrestres abducen a un hombre y una mujer y los exhiben en un zoo apareándose públicamente, que es exactamente lo que le pasa a Billy Pilgrim en Matadero 5. Este juego de espejos y de historias dentro de la historia es algo que a Vonnegut le encanta, que va a practicar con gran maestría y que será una de las claves de su producción literaria. En Matadero 5, Vonnegut también escribe que Kilgore Trout es un hombre amargado. Esto es una confesión. Hay que pensar que Trout en ese momento es un escritor de ciencia ficción fracasado, algo parecido a lo que es Vonnegut. Lo que no sabía Vonnegut entonces es que el éxito editorial tampoco le iba a dar la felicidad. Su familia sabía que era un hombre infeliz. De hecho, en la boda de su hijo Mark decían los invitados que el único que parecía no estar disfrutando era el propio Kurt. Y eso que entonces estaba en el culmen de su popularidad.
Los jóvenes estadounidenses adoraban a Vonnegut, que era uno de los ídolos de la contracultura, aunque realmente, en persona, en el trato, era mucho más difícil de lo que se podría imaginar por sus libros. De hecho, Vonnegut llegó a decir que solo había una cosa que le molestara más que escuchar a la gente, y que era hablarle a la gente. Así como los jóvenes lo adoraban, también es cierto que los intelectuales lo ignoraban y los reaccionarios lo detestaban. No podemos olvidar que Vonnegut es el mismo que en Matadero 5 afirma que hay 7 sexos distintos y dice que no podría haber bebés en la Tierra si no hubiese hombres homosexuales. También es el mismo Vonnegut que despacha la utilidad de las novelas en la sociedad moderna diciendo que sirven para dar toques de color en las paredes pintadas de blanco. Por no hablar de las ideas que expresa sobre la religión. Por ejemplo, este fragmento sobre Cristo y el Evangelio en Matadero 5. Un visitante del espacio exterior había hecho un serio estudio de la cristiandad para averiguar por qué a los cristianos les resultaba tan fácil ser crueles. Había llegado a la conclusión de que, al menos parte del problema, era la chapucera redacción del Nuevo Testamento. Supuso que la intención del Evangelio era enseñar a la gente, entre otras cosas, a ser compasivo, incluso con los más humildes de los humildes. Pero los Evangelios enseñaban en realidad esto. Antes de matar a alguien, aseguraos de que no está bien relacionado. Es lo que hay. El fallo en los relatos sobre la vida de Cristo era que Cristo, que no parecía gran cosa, era en realidad hijo del ser más poderoso del universo. Los lectores así lo entendieron, de modo que, como es natural, cuando lo crucificaron pensaron: «Caramba, chico, esta vez sí que escogieron linchar al tipo equivocado». Y esa idea llevaba a otra asociada. Hay gente a quien no es equivocado linchar. ¿A quién? A la gente que no está bien relacionada. Es lo que hay. En general, a Kurt lo consideraban un pesimista crónico y la gente llegó a decir: no le preguntéis nada a Vonnegut porque total va a tener algo malo que decir de cualquier cosa. Pero a pesar de todo, Vonnegut ha sido un superventas desde que en 1969 publicara Matadero 5. Solo de este título se venden más de 100.000 ejemplares cada año en Estados Unidos. Una auténtica barbaridad. Es posible que Vonnegut no haya sido más feliz después de conseguir el éxito, pero sin duda fue más rico. Tampoco es de extrañar que alguien que tuvo que vivir el suicidio de su madre, el bombardeo de Dresde, el fusilamiento de Michael Palaya, luego la muerte de su hermana Alice, haya quedado marcado para siempre con el estigma de la infelicidad. De hecho, hay autores que lo que dicen que sufrió Vonnegut a lo largo de toda su vida fue el estrés postraumático de la guerra. Lo que pasa es que entonces no se diagnosticaba. Y que eso es también lo que le pasa a Billy Pilgrim, que realmente no es que le abduzcan los tralfamadorianos, sino que sufre un episodio agudo de estrés postraumático. Sin duda, esta omnipresencia de la muerte entre los 20 y los 30 años marcó la vida posterior de Vonnegut y su obra. Hay pocas novelas occidentales que contengan tanta muerte como Matadero 5. Sabemos que después de cada una de las muertes en la novela aparece el estribillo «es lo que hay», «and so it goes». Pues este estribillo lo encontramos un total de 106 veces. Lo encontramos después de la muerte del padre, la madre y la mujer de Billy Pilgrim. Lo encontramos después de la muerte de varios de sus compañeros, Edgar Derby, el coronel Loco Bob o Roland Weary. Lo encontramos después de la muerte de Robert Kennedy, de la muerte de Martin Luther King, incluso de Jesucristo. Lo encontramos después de la muerte de perros, caballos y cerdos. Lo encontramos después de la muerte de millones de piojos. Incluso de una botella de champán que ha perdido todas sus burbujas. Hay otro episodio en la vida de Kurt que nos explica de manera muy clara cómo el humor y la muerte se aunan en su cabeza. Ocurrió el día del asesinato de Martin Luther King. Ese día Kurt tenía que dar una charla junto con otros autores. Cuando acabó el autor que le precedía, el organizador fue corriendo al estrado y avisó a la gente de que habían disparado al reverendo King. Mucha gente empezó a llorar allí mismo y desde luego todo el auditorio estaba muy disgustado. En ese ambiente le tocó el turno a Kurt de hablar. Él tenía preparado su discurso y no lo varió. Era un discurso medianamente cómico, según él dijo después. Al acabar, afirmó
que nunca nadie se había reído tanto en una charla suya como ese día. Eso le reafirmaba en que la única forma que tenemos los seres humanos de afrontar la muerte es a través del humor. Ya que es algo inevitable, tratemos de reírnos de ella mientras podamos. Kurt vivió hasta los 84 años, probablemente más de lo que él esperaba, y seguro que más de lo que esperaba cuando lo apresaron en las Ardenas. Por eso, después de anunciar su retirada, sacó una última novela, y cuando le dijeron, oye, pero tú no te habías retirado, dijo, ya, pero eso fue porque esperaba estar muerto a estas alturas. Del mismo modo, cuando alguien se quejó porque en una antología sobre novela americana aparecían autores muy mayores, Kurt le contestó, a todos nos hubiese gustado morir jóvenes como Scott Fitzgerald, pero fallamos en nuestro intento. De todas formas, un determinista como Kurt, bien aleccionado por los talfamadorianos, debía saber que iba a morir a los 84 años, porque de hecho siempre está muriendo a los 84 años, siempre murió a los 84 años y siempre morirá a los 84 años. Aunque Kurt siempre insistía a sus alumnos de escritura creativa, divertid al lector y no os preocupéis por el mensaje, hay una enseñanza interesante dentro de Matadero 5 y está relacionada con esa plegaria de la templanza que dice «Concédeme, Señor, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y discernimiento para distinguir unas de otras». Esto está muy bien, pero sin duda lo más interesante es la frase que sigue. Entre las cosas que Billy Pilgrim no podía cambiar estaban el pasado, el presente y el futuro. Sin duda, una gran receta contra la infelicidad. Es lo que hay. Hasta aquí nuestra historia de Kurt Vonnegut. Pero la suerte es que las historias no se acaban nunca. Y dentro de 15 días volvemos con otra autora. Os dejamos una pista. Escribió Jean Baudrillard en su libro América que los americanos puede que no tengan una identidad propia, pero lo que sí tienen son unos dientes maravillosos. Pues nuestra próxima autora, que era americana, siempre tuvo problemas con su identidad y los reflejó en sus novelas. Pero en contra de lo que dice Baudrillard, también tenía unos dientes de mierda que le causaron muchas molestias durante toda su vida. Y hasta ahí la pista. Si queréis saber más, nos escuchamos dentro de 15 días en el próximo Grandes Infelices.